Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Vamos a revisar las noticias que han marcado la agenda informativa de este miércoles 22 de octubre. Rusia atacó Kiev y otras 9 regiones ucranianas en otro bombardeo masivo con misiles y drones. Tuvo como principal objetivo infraestructuras energéticas y causó la muerte de 6 personas. En tanto, Volodymyr Zelensky reiteró estar de acuerdo con que la actual línea del frente sea el punto de partida para las negociaciones de paz. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, reiteró la promesa de Estados Unidos de desarmar a Hamás y de reconstruir Gaza tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Su visita ocurre en medio de acusaciones mutuas entre Israel y la milicia de haber violado el cese el fuego en la Franja de Gaza. El Museo del Louvre abre sus puertas a 3 días del denominado como robo del siglo, en el que ladrones hurtaron joyas reales por un valor de más de 100 millones de dólares. El presidente de Francia ordenó acelerar la implementación de medidas en el museo más visitado del mundo. En revista de prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este miércoles, diarios como El Tiempo y El Espectador reseñan el giro en el caso del expresidente colombiano Álvaro Uribe, a quien el Tribunal Superior de Bogotá absolvió de los cargos por soborno y fraude procesal, por los que había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. Como titulan, enseguida lo vemos con El Mariángulo. Y en economía hablamos de las consecuencias que podrían llegar para Nicaragua si Estados Unidos finalmente impone los aranceles del 100% que prometió para este país centroamericano. Junto a Juan Pablo Lucumí revisamos esta y otras noticias de la esfera económica. Iniciamos hablando de la guerra en Ucrania. Un nuevo ataque masivo ruso ocurrió la última noche contra Kiev y otras 9 regiones ucranianas, que tuvo como principal objetivo infraestructuras energéticas. El ataque con drones y misiles causó la muerte de 6 personas y dejó a miles sin luz, dañando una planta en la región de Odessa. Ucrania también bombardeó territorio ruso, impactando una planta química en Briansk. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de visita en Suecia, reiteró estar de acuerdo con que la actual línea del frente sea el punto de partida para las negociaciones de paz, como lo informó ayer Bruselas. Desde Kiev, nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos informó sobre los ataques recientes. Bueno, esto hace parte de una campaña de la que hemos venido hablando en las últimas semanas. Sin embargo, el ataque de ayer fue uno de los más grandes. 10 provincias, como se mencionaba al comienzo de esta nota, entre ellas la ciudad de Kiev, que fue fuertemente atacada desde el comienzo de la noche. Y si bien el objetivo era esta infraestructura eléctrica, que sigue siendo el objetivo de Rusia, que busca prácticamente dejar a los ucranianos sin electricidad y sin gas para este invierno que ya entra, también tuvo consecuencias en la vida civil. Varias edificaciones alcanzaron a ser impactadas después de que se derribaran esos drones Shaheds o otros tipos de drones que lanzan los rusos. Anoche fueron 400 drones y 28 misiles. Algunos de ellos también impactaron aquí en Kiev, pero también en otras partes de Ucrania, y hubo heridos en toda esta país. Y lo más triste tal vez fue lo que vimos esta mañana en la ciudad de Kharkiv, donde un dron impactó una guardería donde habían al menos 45 niños. Estaban en un refugio, pero alcanzó a impactar en ese lugar. Los niños luego fueron evacuados. Una persona murió allí, dejando escenas muy dramáticas y con mucho dolor para los ucranianos. Y eso viene en un momento que obviamente se conoce que esas conversaciones que se iban a dar en Budapest entre el presidente Trump y Putin todavía están con una interrogación. No es claro si esto vaya a darse, y lo que ya ha llevado al presidente Zelensky a decir que si no se pone mayor presión en Rusia, ha demostrado que realmente no tiene ninguna intención de negociar y parar la guerra.
Y en otro frente de guerra, a 2 días de que se cumplan 2 semanas de la entrada en vigor del cese el fuego en la Franja de Gaza, que ha sido reiteradamente violado, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, reafirmó desde Kiryat Gat la promesa de la administración Trump de desarmar a Hamás, aunque puntualizó que será muy difícil y reconstruir el devastado enclave palestino. Y lo hizo tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien agradeció a su mayor aliado de Occidente por su solidaridad con la causa israelí. La visita de 2 días ocurre en medio de acusaciones mutuas entre Israel y Hamás de violar el acuerdo y busca lograr así que se mantenga la tregua. No es fácil, nunca dije que fuera fácil, pero soy optimista de que el alto al fuego se mantendrá y de que realmente podremos construir un futuro mejor en todo Oriente Medio, aunque eso requiere trabajo. Así que no se trata de supervisar como si se estuviera supervisando a un niño pequeño, sino de supervisar porque hay mucho trabajo, mucha gente buena que lo está haciendo. Y es importante que los altos mandos de la administración sigan garantizando que nuestra gente esté haciendo lo que necesitamos que haga. Hemos sido capaces de hacer 2 cosas, poner el cuchillo en la garganta de Hamás, que fue el esfuerzo militar guiado por Israel, y el otro esfuerzo de aislar a Hamás en el mundo árabe y musulmán, lo que creo que el presidente hizo de manera brillante con su equipo. Así que esas 2 cosas dieron como resultado la liberación de los rehenes, que nadie creería que lo sacaríamos. Lo hizo. En Serbia, un hombre resultó gravemente herido tras recibir disparos de un tirador que abrió fuego cerca del Parlamento en Belgrado. El presidente serbio Aleksandar Vučić calificó de acto terrorista lo ocurrido frente a carpas instaladas por seguidores del mandatario. El hecho ocurre en medio de protestas contra su gobierno que se han prolongado ya a lo largo de casi un año y que se desataron tras el colapso de una estación de trenes en noviembre y que causó la muerte de 16 personas. Al momento, una persona fue detenida y la policía aseguró la escena. Y el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2025 es para 2 periodistas, un bielorruso y una georgiana. Ambos se encuentran en prisión. El Parlamento Europeo reconoció el trabajo de Andrei Poksobut y de Mia Amagloveli por su contribución excepcional a los derechos humanos. El bielorruso es conocido por sus críticas al presidente Alexander Lukashenko y desde 2021 cumple una condena de 8 años de prisión. Por su parte, Amagloveli fue detenida este año por participar en protestas antigubernamentales. Este galardón será entregado el próximo 16 de diciembre en Estrasburgo. Y en otro orden de ideas, el Museo del Louvre en París reabrió sus puertas este miércoles, 3 días después de un espectacular robo de joyas reales que han sido valoradas en más de 100 millones de dólares. Mientras los turistas ingresan al museo más importante de Francia, las investigaciones para dar con los responsables continúan y la policía sigue en la búsqueda de las 4 personas responsables de este hurto. El robo al Museo del Louvre reabre el debate sobre la cuestión de la seguridad dentro de estos recintos en el país y este miércoles precisamente el presidente Emmanuel Macron pidió acelerar las medidas para evitar hechos similares. Así lo informó a través de su portavoz. Elogió los esfuerzos de la ministra de Cultura, Rachida Dati, y del ministro del Interior, Laurent Nunez. Si bien hizo un llamamiento a la calma, las investigaciones administrativas y judiciales están en marcha y esclarecerán por completo lo ocurrido. Además, indicó que se están implementando medidas de seguridad para el Louvre y solicitó una aceleración de estas medidas. Se esperan aceleraciones y propuestas de aceleración la próxima semana. En información de la región latinoamericana, en Colombia un tribunal de segunda instancia absolvió de todos los cargos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. Todo esto en un caso en el que se busca determinar si el exmandatario manipuló o no a testigos. El presidente colombiano Gustavo Petro condenó la decisión y el senador de izquierda Iván Cepeda anunció que presentará un recurso ante la Corte Suprema. Ahora el caso irá a la tercera y última instancia, un proceso que podría prolongarse entre 5 y 10 años más. El informe es de Samuel Salgado Castro.
El expresidente y líder natural de la derecha, Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto de fraude procesal y soborno en actuación penal, delitos por los que había sido hallado culpable en una histórica condena de primera instancia en medio de la presunta manipulación de testigos en un caso contra el senador Iván Cepeda. Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública. Pido a la providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Uribe renunció al Senado durante la investigación por este caso. Ahora no descarta volver a la arena política en medio de la batalla de su partido Centro Democrático por elegir a un candidato para las presidenciales de 2026. La opinión pública. Iván Cepeda, víctima en el proceso contra Uribe, anunció que recurrirá a la decisión. Vamos a seguir trabajando para que haya verdad en este caso y en los otros, en los que Álvaro Uribe ha sido responsable de hechos muy graves. Así que no haya duda, ¿no? Lo nuestro, lo de las víctimas, es la perseverancia. Las víctimas son más perseverantes que la injusticia y la impunidad. En las calles, la decisión judicial dividió la opinión. No me parece sensato lo que acaba de pasar. Ahí tuvo que haber una presión tremenda para que los magistrados cambiaran su decisión. No, la decisión de la justicia pues toca respetarla, al final es justicia, la justicia colombiana es así. El caso pasa ahora a la tercera y última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, y que tiene entre 5 y 10 años para pronunciarse. Vamos a Perú, donde está en vigor el estado de emergencia en la capital Lima y el municipio aledaño Callao. El presidente interino José Gerí afirmó que tomó la decisión para combatir la inseguridad en un país que en el primer semestre de este año registró 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, el estado de emergencia sigue a las masivas protestas antigubernamentales que empezaron contra la destituida Dina Boluarte y que se acentuaron con la asunción de Gerí. Él es investigado por corrupción y acusado de violencia sexual. Movilizaciones en las que un manifestante perdió la vida tras el disparo por parte de un suboficial de policía. Escuchemos al presidente interino. Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Ahora es momento de nuestra revista de prensa. Y para revisar los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales, ya me acompaña en el estudio Elmari Ángulo. Bienvenida a él, como siempre. Buen miércoles para ti, Elena. Gracias, El. Pues justamente hablábamos de Colombia y quisiera que nos contaras qué reseñan medios colombianos como El Tiempo y El Espectador acerca de la decisión que tomó finalmente el Tribunal Superior de Bogotá, quien absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos, pero también de fraude procesal. ¿Qué reseñan? Así es, Elena, como bien lo indicas, el medio local El Tiempo abre con esta noticia y la reseña de esta manera con este titular. Los regaños y las piezas clave que llevaron al Tribunal Superior de Bogotá a absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que reseña el medio es que el exmandatario colombiano de 73 años, que recordemos tuvo 2 periodos de gobierno consecutivos entre los años 2002 y 2010, fue absuelto por los cargos que pesaban hasta ayer, martes 21 de octubre, en su contra, que como bien lo indicas, corresponden a fraude procesal y soborno a testigos. El medio indica que según lo descrito por el magistrado oponente, que recordemos fue Manuel Antonio Merchán, quien dio a conocer la decisión del Tribunal Superior, se revocó la medida luego de detallar y revisar el expediente, que contempla grabaciones de 67 días de audiencias, pero también 4 gigas de material documental. De acuerdo con lo indicado por el tribunal, que es reseñado también por el diario El Tiempo, no existe una prueba que dé absoluta certeza de que el expresidente Uribe le
ordenó a su abogado en su momento, Diego Cadena, torcer testimonios de ex paramilitares e inducir a la justicia en una especie de error. Con esta decisión, lo que hizo el Tribunal Superior de Bogotá fue tumbar la condena que hasta ayer pesó en contra de Uribe. ¿Qué indicó el tribunal? Que la sentencia que fue emitida en primera instancia y dada a conocer por la jueza Sandra Liliana Heredia incurrió en un error al asumir que el interés del acusado, es decir, Uribe Vélez, el interés de él en obtener pruebas lícitas equivalía a dolo determinador. El medio reseña que tras la absolución esto pasará ahora a la revisión de la Corte Suprema en Colombia en un recurso extraordinario de casación que es apoyado tanto por que será respaldado también por los magistrados. Sin embargo, destaca que la magistrada Leonor Oviedo, una de las 3 encargadas del caso, quien era la tercera integrante de la sala, se apartó de la decisión mayoritaria y salvó su voto. El medio destaca que más allá de las implicaciones jurídicas en el que es descrito, Elena, como el llamado juicio del siglo en Colombia, la absolución de Álvaro Uribe Vélez tendrá impactos en el panorama político colombiano de cara a las elecciones del próximo año 2026. ¿Por qué? Porque esto no solo habilita a Álvaro Uribe plenamente para una eventual aspiración al Congreso, sino que también le devuelve la fuerza en la actividad política, y también describe el medio la situación de esta manera, abro comillas: con la decisión judicial a su favor, Uribe gana oxígeno adicional para consolidarse como uno de los grandes electores de fórmula de centro derecha, que le hará contrapeso a los candidatos del presidente Gustavo Petro, cierro comillas sobre esta atribución al artículo que nos presenta el diario El Tiempo, que destaca también que la reacción del presidente de turno, Gustavo Petro, a esta situación fue impulsar su proyecto político y también convocando a una manifestación en el centro de Bogotá el próximo viernes. Concluye El Tiempo que el tribunal hizo duros cuestionamientos a la valoración de las pruebas por parte de la jueza Heredia. Vemos también cómo el medio de igual origen colombiano El Espectador titula con esta noticia, nos dice: del fallo condenatorio a la absolución. Así giró el caso de Álvaro Uribe Vélez. El medio reseña que la audiencia que se llevó a cabo en la jornada de ayer martes duró cerca de 6 horas. Dice que el Tribunal Superior de Bogotá cerró lo que califica como un nuevo capítulo en la ya larga historia de este proceso penal, que recordemos llevaba 7 años abiertos. Reseña que el análisis del tribunal no solo se centró en errores de procedimiento y cuestionamientos a la jueza Heredia, y concluye que las víctimas, como por ejemplo el precandidato presidencial Iván Cepeda y el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, ya anunciaron que presentarán el recurso de casación. Reseña que esto se trata de un recurso especial que le permite a la ley colombiana y al alto tribunal revisar procesos judiciales en el orden de 3 objetivos. El primero sería verificar si en esta decisión hubo o no errores jurídicos. En segunda instancia, si se violaron garantías consideradas como fundamentales. Y finalmente, si se desconoció o no el debido proceso para alguna de las partes. Bien, pues un caso que ya decíamos, seguiste minuto a minuto el día de ayer a través de streaming. Minuto a minuto, y seguiremos atentos al desenlace. Claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir con las portadas de diarios, como por ejemplo La Page, ABC y The Independent, acerca de la entrada a prisión el día de ayer del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Así es, como vemos en estas portadas, todos apuestan casi que por el mismo recuento gráfico, y es el que nos deja ver a Sarkozy con su esposa Carla Bruni en lo que fue su desplazamiento desde su residencia ubicada en la capital francesa hacia la prisión de la Santé. Vemos cómo la Dépêche abre en esta portada gráfica titulando Sarkozy y la primera noche en prisión. Deja ver al expresidente galo de 70 años y describe la situación que actualmente vive como el ocaso de un exmandatario. Dice que afronta una transición que la califica de hecho como un paso de la gloria a la prisión, luego de entrar a la cárcel para cumplir esta condena a 5 años por los fondos recibidos por el régimen de Muammar Gaddafi para su campaña electoral. Lo que reseña este medio son las medidas cautelares y las condiciones en las que llevará a cabo esta condena en una celda de 9 metros cuadrados en la que tendrá acceso a un televisor y a 2 visitas familiares semanales. Vemos también cómo el diario de origen español ABC titula: Sarkozy entra en prisión en pleno ocaso político de Francia. Reseña
que la caída del expresidente Gallo simboliza un ejemplo de la grave crisis que afronta la nación francesa y destaca el panorama del país como una nación con el presidente Emmanuel Macron citado por abiertos cuestionamientos en lo que califica como el gobierno más débil de la historia reciente de Francia. Indica también que 2 policías se alojarán en la celda conjunta en la que permanece recluido Sarkozy para resguardar su seguridad y que estos 2 agentes permanecerán ahí hasta que sea necesario. Cierra el artículo ABC diciendo que el antiguo dirigente siempre negó cualquier irregularidad y que ha denunciado lo que califica como una presunta persecución política orquestada desde los tribunales. Y cerramos, Elena, esta revista de prensa con lo que nos presenta el diario de origen británico The Independent, que gira un poco la presentación de esta cobertura y aborda un tema más romántico y más de corte personal de Sarkozy al abrir con esta imagen del último beso que le dio a su esposa Carla Bruni antes de ingresar a la prisión La Santé. Dice beso de despedida entre Carla Bruni y Sarkozy. Pero también en su cara interna pasa de la historia personal de Sarkozy al drama de una noticia que titula de esta manera. Sarkozy bajo custodia policial en prisión después de que un recluso amenazara con matarlo para vengar a Gaddafi. Lo que hace The Independent es presentar el recuento de lo que fue como califica como la horrorosa primera noche que vivió Sarkozy en prisión en La Santé. Reseña que el hecho se produjo luego de que el exmandatario Gallo describiera esta jornada como aterradora y presenta una crónica en la que presenta la situación de esta manera. En cuestión de horas apareció en línea un video en el que un compañero de prisión de Sarkozy grita: vamos a vengar a Gaddafi, lo sabemos todo, Sarko, lo sabemos todo, devuelvan los millones de dólares. Cierro comillas sobre este artículo que nos presenta The Independent en su cara interna en esta jornada de miércoles, que concluye que para la propia Carla Bruni, esposa de Sarkozy, tampoco la situación es sencilla. Dice que está acusada de formar parte de una campaña que ha sido denominada como Operación Salvar a Sarko y que se trata de un plan complejo e ilegal para intentar mantener a su esposo fuera de prisión. Así que seguiremos viendo cómo evoluciona la situación de seguridad del expresidente. Así es, primer día, hoy es el segundo ya y decíamos el primer exmandatario de Francia, pero también de la Unión Europea en entrar en prisión. Así es, seguiremos viendo qué pasa. Claro que sí, muchísimas gracias, María. A ti, Elena. Hasta la próxima. Ahora es tiempo de economía en France 24. Y está con nosotros Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juanpa. Aquí estamos listos en el estudio. Claro que sí. Vamos a iniciar hablando acerca de las declaraciones de Donald Trump y de la reunión que sostuvo con el primer ministro indio. Trump dijo que habló con Narendra Modi y que su conversación se centró en el tema del comercio. El presidente estadounidense explicó que también tuvieron oportunidad de hablar sobre energía y aseguró a la prensa local que el líder indio dijo que su país limitará las compras de petróleo ruso. Así lo dijo. Acabo de hablar con su primer ministro. Tuvimos una excelente conversación. Hablamos de comercio, de muchas cosas, pero sobre todo del mundo del comercio. Él está muy interesado en eso. Estamos trabajando en grandes acuerdos entre nuestros países. Hablé hoy con el primer ministro Modi, como mencioné antes. Tenemos una muy buena relación y él no va a comprar mucho petróleo a Rusia. Quiere que esa guerra termine tanto como yo. Quiere que termine la guerra Rusia y Ucrania. Y como saben, no va a comprar demasiado petróleo. Así que lo ha recortado considerablemente y siguen reduciéndolo considerablemente. Las promesas de Trump que le dijo Modi es que recordemos que el tema energético es muy importante para Trump y es una condición que ha puesto sobre la mesa para no seguir elevando los aranceles a India. Que recordemos, inicialmente Trump amenazó con un 26% cuando inició toda esta guerra arancelaria, luego a finales de agosto los dejó en 25% para India y más tarde a finales de ese mismo mes los duplicó hasta el 50% como represalia porque Nueva Delhi compre petróleo a Moscú. Trump ha dicho que quiere presionar a Rusia también por esta vía, que se reduzcan sus ventas de petróleo y así busque pronto la paz con Ucrania. India y China son los dos principales compradores de exportaciones rusas de crudo por vía marítima y también
también ocupan los primeros puestos junto a Estados Unidos como los países que más importan petróleo de distintos destinos en todo el mundo. Mientras eso sucede, las exportaciones de India a Estados Unidos se han desplomado bruscamente desde que los aranceles se treparon al 50%. Los envíos indios cayeron casi un 6% de mayo a junio y el descenso siguió hasta el dato de agosto, cuando las exportaciones cayeron un 20%. Como vemos en el gráfico, en mayo las ventas se cifraron en 8.800 millones de dólares y en agosto fueron de 6.900 millones. Ahí podemos ver cómo entonces ha dejado de vender India a Estados Unidos. Y veíamos que es India, China, pero Estados Unidos en la mitad. Y Estados Unidos también es uno de los principales importadores de petróleo, así es. Ahí está. Bueno, pues ahora vamos a hablar de otro país que ha sido blanco de esta guerra comercial desatada por la administración Trump. Estamos hablando de Nicaragua, al que se le amenaza con 100% de aranceles. 100%. Washington anunció ya este inicio de semana que estaba sopesando imponer aranceles adicionales a Nicaragua, argumentando violaciones de derechos humanos en el país centroamericano. Y aunque esto todavía no se ha consumado, economistas y politólogos nicaragüenses advirtieron que esta medida traería efectos devastadores, así lo califican ellos, para la economía del país. Escuchemos. Inversionistas que tengan intereses en Nicaragua pues van a tener que lidiar con esta publicación con consecuencias económicas muy serias, y sobre todo el responsable de todo esto es la dictadura, porque básicamente lo que hace este reporte es asociar la violación de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, de propiedad, de nacionalidad, de todas las violaciones que ha hecho y cómo esto interfiere, y esas son las palabras que ellos utilizan, cómo deprime, cómo afecta el comercio con Estados Unidos. Bien, otros expertos también han recomendado que Nicaragua inicie un proceso de transición política que incluya restablecer de manera inmediata el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses, tales como liberar a los presos políticos, devolver las confiscaciones, eliminar la desnacionalización y las falsas acusaciones contra miles de expatriados. Esperan que con esto puedan esquivar esta amenaza de aranceles, pero todavía hay que decir que Managua no se ha pronunciado. Y vamos a seguir en nuestra región hablando de aranceles, pero también de comercio en Latinoamérica, porque el presidente colombiano respondió a las amenazas de la administración republicana en Estados Unidos. ¿Qué dijo? Elena lo hizo en una entrevista en exclusiva con la cadena Univisión, en una entrevista con el periodista Daniel Coronel. En los últimos días, Colombia recibió una amenaza de aranceles de Washington por sus escasos avances en la lucha contra el narcotráfico. Esto dice la Casa Blanca, mientras Washington también dio a conocer que cancelará millonarias ayudas económicas para el país sudamericano. Esta fue la respuesta de Petro. El mensaje es: ningún soldado del mundo, ni colombiano, ni europeo, ni africano, ni norteamericano o estadounidense propiamente, puede cumplir una orden que sea disparar contra la humanidad y cometer un crimen contra la humanidad. No voy a conceder, voy a exigir. Pero Colombia ya concedió todo, no tiene que conceder más. Quítenle el arancel que le pusieron a ese 8% de las exportaciones. Quítenselo. Juan Pablo, ahora vamos al viejo continente para hablar de la inflación en Reino Unido. ¿Cuánto subieron los precios? Revisemos. El dato anual más reciente muestra que los precios subieron en septiembre a un ritmo similar al del mes anterior. 3,8% en este mes, una cifra sin cambios que no satisfizo a la encargada de la cartera económica, pero por debajo de lo que estimaban los economistas, que esperaban un 4% interanual, lo que hubiera sido el doble que el dato objetivo del Banco de Inglaterra. Mientras esto sucede, Londres se prepara para una declaración presupuestaria crucial el próximo 26 de noviembre, en la que se espera que los impuestos vuelvan a subir. La tasa de inflación de septiembre se utiliza para vincular los beneficios sociales para el próximo año, por lo que se espera costo de financiamiento que este sea más bajo de lo previsto. Con este panorama, a esta hora el indicador de Londres en la bolsa sube un 1%. Los índices de Alemania y Francia retroceden levemente y España se salva de las pérdidas con un 0,3% en el IBEX 35. Y ahora, para finalizar, si estás de acuerdo,
Vamos con indicadores. Así es, revisamos rápidamente el premercado de Wall Street, que está a minutos de su apertura de este miércoles, que opera a esta hora en terreno mixto. Al cierre de la bolsa en la tarde se espera que Tesla revele sus informes de resultados trimestrales, al igual que la empresa de tecnología IBM. Las bolsas en América Latina también se preparan para su tercera jornada esta semana, y ayer el cierre de las tres principales economías de la región fue mixto. Brasil perdió 0,2% y México más del 1%. Argentina cerró con ganancias cuando el Merval de Buenos Aires subió 1,2% el martes, luego de que Donald Trump insinuara que Estados Unidos desea comprar más carne vacuno de Argentina en un intento de enfriar los precios de este producto en Estados Unidos. Una noticia muy bien recibida por los ganaderos argentinos, hay que decirlo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Pablo Lucumí, como siempre. Con estos números aquí cerramos y después con más. Claro que sí, nos vemos mañana. Y gracias a ustedes por su compañía, y en breve más información aquí en France 24. No se vayan.